momento, pues toman la decisión de clamar al Dios del cielo. Y qué bueno saber que tenemos a un Dios que está siempre con su oído presto a escuchar, a oír el clamor de su pueblo. Estaremos orando por nuestra hermana Carmen. Ayer estuvimos hablando con ella, que estaba dentro de lo que cabe, como dicen por ahí, bastante bien, pero usted sabe cómo son las cosas del cuerpo. Hoy no pudo estar con nosotros. Confiamos de que está conectada a través de los medios, de igual manera cada uno de aquellos hermanos que de alguna forma pues comparte con nosotros y son parte ya de la iglesia, que aún utilizando los medios que Dios nos provee, como son los recursos de las redes, podemos de alguna manera compartir con ellos, con nuestra hermana Evelyn, también les enviamos saludos, para que la gracia y el favor de Dios también la acompañen. Son personas que no se allegan, pero sí están siempre cumpliendo con sus compromisos con la iglesia, para hacer que la iglesia se mantenga en el curso que nos corresponde. Pero también damos gloria y alabanza al Señor porque usted se encuentra aquí y que en medio de cada uno de los episodios que nos corresponde vivir por los tiempos en los cuales nos encontramos, pues saber que hay una iglesia que se mantiene en pie. También para los jóvenes no se encuentran, están compartiendo con su familia. De igual manera, cada uno de nosotros siempre tenemos la oportunidad en su momento determinado de poder compartir con nuestros hermanos. Así que le quiero invitar, porque lo veo así como deseoso de poder escuchar la palabra del Señor. Yo espero que ese reflejo, que ese deseo que se le refleja, no sea un virus, se me pegue. Pero vamos a compartir la palabra de Dios. Créanme, cada uno de nosotros vivimos episodios en la vida, en muchas ocasiones parecidos o similares. No obstante a todo esto, a veces nosotros los seres humanos que de alguna manera hemos sido por misericordia de Dios, por su gracia, separados para una misión de querer predicar el Evangelio, que mucho se le pasa un privilegio. A veces quisiéramos, humanamente hablando, cuando compartimos la palabra de Dios y luego obviamente retomamos o regresamos delante de aquel que confiamos que fue quien nos colocó el pensamiento en el corazón, que las cosas de alguna manera no solamente provoquen una reacción en el momento indicado, en el momento donde escuchamos la palabra, sino que cambien que nos ayuden a cambiar de dirección. Ese es el objetivo principal por el cual se escucha el pensamiento de Dios, no solamente para que agrade el oído, sino para que nuestro caminar o nuestra dirección, si había estado de alguna manera torcida, se allegue al camino del Señor, como dice la Biblia, que lo torcido, o sea, que no se salga del camino, o sea, que lo cojo no se salga del camino. Y que en medio de todo esto podamos oír la palabra del Señor, pero no es responsabilidad del ser humano que expone la palabra, ni del mismo Dios, sino de aquel que la escucha cuando toma una decisión. Voy a repetir esto porque posiblemente a veces Dios de alguna manera ha estado tocando constantemente con una palabra para que sea esta la misma de beneficio. La oímos, nos agrada, nos edifica, pero continuamos con la misma decisión, o sea, continuamos en la misma ruta. Por tal causa no hay unos cambios los cuales son esperados por Dios, porque no es causa de Dios, ni del predicador ni del mensaje. Es causa de la decisión que aquellos que escuchan, amén, a su mano. Así que, dicho esto, pues esto de alguna manera también nos trae a uno con hasta cierta tranquilidad, porque no depende de uno, depende de la decisión conforme a lo que Dios coloque en el corazón de los seres humanos que tomen nosotros que escuchar. Así que oramos a Dios para que Dios continúe brindándonos en el tiempo en el cual estamos viviendo. Tiempos que no son ausentes de la realidad, estamos viviendo los tiempos donde dice la Biblia que estamos como la mujer en dolor de parto. Estos son los tiempos que vivimos, tiempos de desesperación, tiempos de angustia, tiempos de mucha situación, pero en medio de estos tiempos sobrepuja la gracia de Dios. O sea, la gracia y el favor de Dios está constantemente presente en nuestro diario vivir con el objetivo principal, con el propósito principal de alcanzar a aquellos que sean alcanzados. Amén. Porque de alguna manera su nombre ha sido pronunciado en algún cierto lugar y Dios, amén, está en bien alcanzarlo. ¿Por qué? Porque hay muchos que están orando. Por tal razón la iglesia, a pesar de las circunstancias, tiene que continuar, amén, transmitiendo el mensaje del Evangelio. Vive Jesús, aleluya. Poderoso es Dios.
a pesar de las circunstancias, las cuales no son ausentes a nuestra realidad, hay una verdad que está por encima de la realidad. La verdad es que Jehová sigue sentado en su trono y Él gobierna toda la tierra. Ese mismo Dios que gobierna toda la tierra es nuestro Dios, el cual tendrá cuidado de aquellos que creen en Él. Amén. Bendecimos el nombre de Jesús. Aleluya. Así que le quiero invitar en esta ocasión, vamos a leer un poquito. Nos vamos a detener en el capítulo número 9 del libro del profeta Jeremías. Jeremías. Amén. Capítulo número 9 del libro del profeta Jeremías, a la altura del verso número 23 y verso número 24. Y luego de leer estos dos versos, vamos a caminar hasta la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo número 1, a partir del verso número 25 en adelante. Qué bueno, amén. Sabemos que usted es un fiel lector de la escritura del Señor, siempre no le molesta leer. Vive Jesús. Amén. Aleluya. A usted no le molesta leer. Amén. Qué bueno. O sea que lo que vamos a hacer no le molesta. Le gusta leer. Qué bueno, el Señor. Jeremías capítulo número 9, a la altura del verso número 23 y verso número 24. Me gustaría que, amén, el Espíritu de Jehová coloque en los labios de la iglesia, amén, un espíritu de alabanza y de adoración. Yo sé que los tiempos son difíciles. Yo sé que a veces estamos fatigados emocionalmente. Yo comprendo porque vivo de igual manera como usted en este mundo. Pero en medio de todo esto tenemos que repetir las palabras del salmista cuando digo, capítulo número 34, bendeciré a Jehová en todo tiempo. De continuo estará la alabanza en mi boca. Amén. O sea que la alabanza de alguna manera nos provee un cierto aliento, un cierto beneficio, nos hace partícipe de deleitarnos de esa presencia del Señor que se hace manifiesto en el lugar donde se está, amén, trayendo a memoria o se está invocando, se está expresando expresiones de adoración y de alabanza al Rey de Reyes y al Señor de Señores. O sea que nos beneficiamos cuando adoramos al Señor. Bendito el que vive y reina. Engrandecemos el nombre de Jesús. Aleluya. Capítulo número 9, libro del profeta Jeremías, a la altura del verso número 23. ¿Lo tenemos, amados? Amén. Leemos a la gloria del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que subiere y alabar. Eso fue el caso. En entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Acompáñame por favor al viaje del capítulo número 1, primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, a la altura del verso número 25. ¿Lo tenemos, amados? Amén. Bendecimos el nombre del Altísimo Creador. Amén. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo número 1, del verso número 25 en adelante, lee así. Amén. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Vive Jesús. Pues mirad, hermano, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo, lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Escogió Dios. Ayúdanos, por favor. Vive Jesús. Padre, te bendecimos, te adoramos y una vez más nos acercamos a ti en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te suplico, Jehová, de los ejércitos, que sea tu palabra colocada en nuestros labios con libertad y de nuevo, de tal manera que podamos ser, amén, edificados por la misma. Te pedimos, amado Salvador,
Su palabra sea atendida por nuestros hermanos y aún por aquellos que están a través de las redes. Señor, si estuviera alguien quebrantado de salud para ser sano, porque tu palabra produce salud. También si hubiera alguien atravesando por alguna causa que le provoque aflicción, Dios, en el nombre poderoso de Cristo, provee liberación a través del Espíritu de tu palabra a aquellos que acepten la misma. Sea tú manifestando tu gracia y tu poder, de tal manera, Jehová de los ejércitos, una vez más podamos entender que usted es Dios y que nosotros somos hombres, y que tú eres el grande y el maravilloso, el sabio y el todopoderoso es usted. A ti nos acercamos, Señor, porque ¿a dónde vamos a ir? Si solamente en ti hemos encontrado palabras de vida eterna, en la que siempre te pido que coloques mi labio con libertad, pero con unción, de tal forma que al escucharla, Señor, se continúen realizando los milagros extraordinarios que usted solamente sabe hacer. Manifiesta tu gracia y tu poder. Permítenos llevar cautivo todo pensamiento contrario a la obediencia a Cristo. Y que tu poder sea manifiesto. Quita del camino todo tipo de interrupción, Señor. Que podamos oír tu palabra, pero también ser hacedores de la misma. Coloca en los labios de tu iglesia un espíritu de alabanza y de adoración, de tal manera que cada uno podamos ser edificados y bendecidos con tu presencia cuando hay un pueblo que abre sus labios para engrandecer tu nombre. Nosotros nos hemos de encargar de darte toda la gloria a ti, porque comprendemos que a ti pertenece. Ahora, Jehová, habla a tu pueblo, porque anhelamos, Señor, escuchar tu voz en el nombre del Cristo Jesús nuestro. Amén, amén y amén. ¿Usted cree que tenga fuerza para darle un aplauso a su Señor? Adoramos el nombre del Rey de Reyes y el Señor de Señores. En esta tarde hemos tomado en consideración compartir un pensamiento que de alguna manera pues ha estado en mi mente y ha navegado en mi corazón en este transcurso de estos días. Y cuando observo todo lo que está surgiendo y lo que está aconteciendo alrededor del mundo, y me puedo percatar que de una manera, de una forma desenfrenada, existe una búsqueda de conocimiento y una desenfrenada búsqueda, amén, de querer alcanzar sabiduría. Pues, y observo todo esto que se está manejando y todo esto que se está promoviendo, donde vemos a un hombre creado a imagen y semejanza de Dios en un estado de desesperación, procurando, amén, lograr ser el primero en lograr alcanzar algo que de alguna manera pueda proveer un poco de alivio a lo que la humanidad en este día está aconteciendo. La ciencia, amén, que de alguna manera está representada por los seres humanos, de alguna forma también se hace palpable el reflejo de la competencia de querer alcanzar el conocimiento, la sabiduría, y de poseer, amén, lo que el hombre en su estado, amén, de desesperación anda buscando. En esta ocasión observamos cómo la ciencia, los países, amén, que gobiernan el mundo o que habitan en él, están como en un acto de competencia, buscando ser el primero, anhelando ser los primeros que de alguna manera se presenten delante del orden público para decir: yo tengo la solución ante el problema que está golpeando a la humanidad, en este caso la situación de la pandemia. Pero a pesar de todo esto, también estamos observando que no es malo el hecho de que el ser humano anhele alcanzar conocimiento y se apasione por encontrar sabiduría. Lo que sí encuentro malo es que ese deseo de alcanzar esa sabiduría o ese conocimiento, amén, donde que le va obviamente a traer como resultado poder y autoridad hasta cierta manera, es como el anhelo y el deseo de subyugar, o sea, de someter a aquellos que no tienen, amén, lo que usted o lo que ellos van a poseer. Y es ahí donde lamentablemente vemos cómo es que la humanidad actúa de una manera totalmente errónea en el deseo de tener el poder para subyugar, para someter a aquellos que de alguna manera van a necesitar de lo que ellos tienen. Y ahí donde está el problema. El problema no está en alcanzar sabiduría, sino en que esa sabiduría o ese conocimiento te dé poder, y con ese poder, en vez de contribuir en ayudar, amén, lo que deseas es tener el poder y el control de lo que te rodea. Ahí es donde está el problema. Habíamos hablado hace algún tiempo atrás un pensamiento que estaba centrado en lo que habla el profeta Miqueas en el capítulo número 2,
verso número 1, donde dice: ay de los que en su cama maquinan iniquidad y piensan iniquidad y las ejecutan en las mañanas, porque tienen en sus manos el poder. No sé si usted se acuerda. O sea, el problema no está en tener el poder, el problema está en usar ese poder de una manera, amén, dañina y de lastimar a aquellos que de alguna manera puedan estar a tu cuidado. Ahí es donde está el problema. Entonces, cuando analizo toda esta realidad y observo toda esta verdad que no podemos ignorar, tengo que recurrir a la Biblia, tengo que acercarme a la palabra del Señor, porque el hombre tiene que entender que por encima de las capacidades que ellos puedan tener, siempre, amén, hay un poder supremo, hay un Dios maravilloso que tiene todo el control. Y en esta ocasión observamos el profeta Jeremías, o como Dios habla a través del profeta Jeremías, porque dicho sea de paso, nótese que dice: así dijo Jehová. No se alabe el sabio en su sabiduría, porque en este caminar y ante la competencia en la cual estamos desenvolviéndonos, como estamos hablando anteriormente, para tratar de tomar una palabra que de alguna manera nos cree una ilustración del panorama al cual queremos tratar de proyectar, el alcanzar sabiduría y alcanzar un cierto conocimiento no es malo, pero cuando miramos que el mundo está en ese continuo desahogo, hay una sed constante de buscar algo con el objetivo de someter a algo o a alguien, nos encontramos que hay otros que también están buscando algo, nos encontramos que también en el camino otros alcanzan mucho más sabiduría que tú. De tal manera que esto se hace una constante competencia, con el objetivo de ¿qué? De darse a conocer delante del mundo público como que ellos son los que tienen la respuesta o la solución a los problemas que acarrea el mundo. No obstante todo esto, al final de la historia, todos aquellos que andan buscando esto se van a tener que encontrar con uno, amén, que desde lo alto estaría repitiendo o haciendo eco de aquellas palabras que le dijo un hombre: ¿quién es este, amén, que escurece el consejo con palabras sin sabiduría? O sea, que se cree que sabe, mas sin embargo no entiende que Dios es soberano en medio de todo esto. Al final de la historia, todos aquellos que dicen que saben tendrán que, amén, verse cara a cara con el omnipotente, con el sabio, con el que todo lo conoce y el todo lo sabe. El cuchillo le servimos, el Dios poderoso que está sentado en su trono, el que dice que es y hace, el que sea conocido como el Alfa y Omega, aquel que constantemente merece, amén, alabanza, amén, por ser quien es. Amén, merece constantemente que se le adore y se le rinda servicio, amén, de adoración en acto de gratitud. Al final de la historia, todos los seres humanos nos vamos a tener que encontrar con el poderoso. Como una vez Dios le respondió a Job: ¿quién es este que habla? Amén. Dios de alguna manera hace entender a los seres humanos que Él es el Alfa y Omega, que Él es el que tiene todo el control. De igual forma continúa hablando la Biblia diciendo: no se alabe el valiente, amén, en su valentía, porque en el camino de la vida siempre nos vamos a encontrar a alguien que va a tener más agallas que alguien que ha hecho algo. Siempre nos va a encontrar a alguien que supera, amén, la tenacidad. A veces son más atrevidos para hacer lo que se le está demandando, aunque su vida corra riesgo. Pero al final de la historia, el valiente se tendrá que encontrar con aquel, amén, que es el fuerte en batalla, el maravilloso, aquel que una vez dividió el mar rojo, aquel que ha provocado grandes hazañas a favor del pueblo. Porque Él es Jehová, Jehová de los ejércitos, Jehová el Shaddai, el Dios todopoderoso, el que está sentado en su trono. Aquel, que los salmistas cantan y gritan diciendo, amén, que Él es el que tiene el control de toda esta realidad. Al final de la historia, siempre nos vamos a encontrar con el grande y el maravilloso, aquel que en acto de valentía, amén, puso su vida por otro, nadie la quitó, la puso por otro. Ese sí es valiente, con el objetivo de ¿qué? De beneficiar a aquellos que no podían alcanzar el favor. Y dice la Biblia también: no se alabe el rico en su riqueza. No se alabe el rico en su riqueza. Cuenta la historia de estos muchachos que en algún lugar se encontraban, y era uno rico y uno que parecía ser pobre. Dije parecía ser pobre. No dije que era pobre, dije que parecía ser pobre. Vive Jesús. Y este que se clasificaba como rico delante del ente público, le decía a aquel otro muchacho: observa, amén, el yate que está en aquel mar, ese yate le pertenece a mi papá. Y se alababa de eso, saber que tenía un padre que tenía un yate y que estaba colocado en el mar. De
igual manera continuaba diciendo, observa aquella casa que está sobre la montaña, también esa casa es de mi papá. Y se alababa, se crecía, amén, se le veía, amén, el instinto humano que se revela contra Dios de querer de alguna manera lacerar la figura con aquel que estaba hablando. También hablaba, porque en aquella ocasión, por aquel cierto lugar, atravesó una avioneta. Y dicho sea de paso, también pertenecía a la propiedad de su padre. Y le dijo, tú ves ese avión que va por aquel lugar, amén, o esa avioneta, también esa avioneta es de mi padre. En esta ocasión, amén, la situación estaba de alguna manera un poco incómoda. No obstante todo esto, el Dios que siempre llega a tiempo, comenzó a provocar en el corazón de aquel que parecía ser pobre, pero no lo era, amén, las raíces de la identidad que le había sido otorgada. El saber que tenía un Padre en los cielos que estaba siempre a su cuidado. Y le comenzó a responder de la manera que de alguna manera se había acordado de la enseñanza que le había dado su padre. Y le dijo, tú ves todo ese mar donde está tu bote, amén, todo ese mar es de mi papá. Todo ese cielo donde está de alguna manera volando la avioneta que tú dices que es de tu papá, pues todo ese cielo es de mi papá. Inclusive puedes observar la casa, amén, donde está la montaña, donde está la casa, que es de tu papá, dices tú. Toda esa montaña es de mi papá. ¿A qué le responde diciendo? ¿Cómo puede ser que eso sea de tu papá? Si tú eres huérfano, te equivocaste. De mi papá es el cielo y su plenitud. Tenemos mente, amén, de pobres cuando no lo somos. Y cuando hablo de pobres no hablamos de riqueza material. Amén. Porque el hombre es lo que piensa. Y no estamos tampoco hablando del pensamiento positivo. Estamos hablando de la realidad que existe. Hoy día Dios de alguna manera, amén, está enriqueciendo a una iglesia que crece, a una iglesia que cree, amén, con lo que no se puede comprar con dinero, no se alcanza con la vista. Se siente cuando creemos en aquel que ha prometido completar en nosotros la buena obra. En los tiempos en los cuales vivimos, Dios de alguna manera está observando todo lo que está pasando. Y yo estoy convencido, amén, que se repetirá en ocasiones la historia que ha pasado con el caminar del tiempo, donde los seres humanos pretenden ser lo más que saben y Dios siempre está observando, amén, qué están haciendo con su libre albedrío que le ha sido otorgado, de qué manera están actuando. Dicho sea de paso, la ciencia se ha aumentado amén, de tal manera que han querido hasta clonar los seres humanos como si ellos fueran Dios. Y eso es una información ya vieja, eso es algo que usted lo sabe. Amén. Y esto ha sido una constante y continua lucha de querer alcanzar la sabiduría, de ser más fuertes que otros o ser más poderosos que otros. Porque el problema no está en la riqueza, el problema está lo que te motiva a alcanzar la riqueza, para subyugar, para someter a aquel que no tiene, amén, lo que tú tienes. El problema no está en la sabiduría, el problema está en querer alcanzar esa sabiduría para usar ese poder, ¿para qué? Para quebrantar a aquel que no lo tiene. Ahí es donde está el problema, porque el problema nace de que carga el hombre una humanidad que se rebela contra Dios. ¿De dónde nacen las guerras y los pleitos? Sino que de nuestra concupiscencia, la cual cargamos. No obstante todo esto, estamos observando cómo en el caminar de la historia Dios siempre se ha valido de hacer su presentación de una manera tan inusual. En muchas ocasiones es de sorprender a aquellos que están esperando que Dios haga algo y Dios hace de una manera diferente de lo que hay que hacer. Amén. Vemos como cuando en el tiempo aquel donde era necesario sacar un pueblo de la cautividad en la cual se encontraba, y la gente estaba en estado de desesperación porque ya habían oído, porque los profetas habían hablado de que en algún momento se iba a presentar un libertador que los iba a ayudar a salir de la cautividad en la cual se encontraba en Egipto. Más sin embargo, Dios le dio la gana de tomar a un asesino para sacar a aquel pueblo de la cautividad en la cual se encontraba. Este fue Moisés, ¿se acuerdan? Moisés era un asesino, porque en su momento, amén, queriendo defender a aquel que, amén, se consideraba que era de su gente, quitó la vida de otra persona. O sea, esto lo clasifica, amén, con ese de identificarlo de esa manera. No obstante a todo esto, a pesar de las limitaciones que podían existir físicamente en su vida, fue Dios quien lo tomó.
¿Para qué? Para hacer entender a la gente que no es a la manera de ellos, sino a la manera de Dios. Hoy día los seres humanos están peleando, contendiendo a las naciones, tratando de alcanzar una solución ante lo que está quejando a la humanidad. No obstante todo esto, Dios continúa haciendo el trabajo. Amén. Entonces, aquí cuando habla de la sabiduría, en muchas ocasiones se ha levantado como trompeta de Dios gente humilde, gente sencilla, con unas respuestas que en muchas ocasiones son tan simples que el mundo no le está prestando atención. Voy a repetir esto porque parece que no me escucho. Dios está levantando gente sencilla y humilde. Gente que lo está sacando de la sombra como sacó a David detrás de las ovejas. Vive Jesús. Para transmitir a través de esto lo que el mundo está necesitando. Aleluya. Pero la simpleza de la palabra de Dios, aunque no deja de ser profunda, no es atendida por el ser humano porque está esperando que la solución a todo lo que está golpeando venga de otra manera, se proyecte o se presente de otra forma. Pero el Dios que sorprende siempre al ser humano, como lo hizo en aquella ocasión, cuando el pueblo estaba siendo amedrentado por un paladín, donde de tiempo en tiempo se presentaba a susurrar al oído de todo aquel pueblo atemorizado, como está haciendo. Toda esta situación que está surgiendo y todo esto que está aconteciendo, está rugiendo como un Goliat. Está parándose delante, amén, de los campamentos del pueblo de Dios y está gritando. Amén. Saquen a uno para que se enfrente a mí. Y a su nombre. Gloria. Que el mundo, amén, el mundo está como Saúl, siendo rey, pero envíate a otro, a que pelee. Porque está atemorizado ante el ruido que está provocando el filisteo. Y hay mucha gente que están atemorizados por causa del ruido que está provocando el filisteo. Y yo sé que tenemos que tener prevención porque el filisteo tiene una espada, pero no la sabe usar, por eso fue que se le quitaron. Entonces, de alguna manera, tenemos que entender que Dios en su momento, al momento oportuno, levanta hombres como David, lo saca de la sombra, lo saca detrás del telón, amén, lo saca detrás del anonimato, nadie los conoce, pero los trae al lente público con la palabra tan simple, sencilla, aún profunda, pero el mundo no la puede aceptar, no la puede entender. Se ha estado hablando y se ha estado diciendo, ¿por qué yo tengo que predicar de esta manera? Porque yo tengo que actualizar lo que estamos viviendo. Aleluya. Porque ¿de qué me vale a mí hablar de marcianos y de Marte? Yo no vivo en Marte ni soy marciano. Lo que nos está golpeando es lo que estamos viviendo. Y tenemos que como iglesia proyectar, amén, una palabra que vaya de acuerdo a lo que la humanidad está atravesando. O sea, Dios está levantando hombres humildes, sencillos, diciéndole al ser humano que tiene oídos para oír lo que el Espíritu dice. Tenemos que regresar a la Biblia. Aleluya. Y cuando analizamos todo esto que está sucediendo, todo está en la Biblia. Amén. Por eso es que vemos que el pueblo de Dios en el tiempo de la antigüedad, de la manera en que, amén, se fortalecía, era cuidando no solamente, amén, lo exterior, también lo interior. O sea, se alimentaba de una manera adecuada, consumía lo que tenía que consumir en el tiempo oportuno, con el objetivo de que su cuerpo estuviera preparado para el desafío que como humano se iba a enfrentar. Pero nosotros hemos descuidado lo que se conoce como el templo de Dios. Y a causa del descuido que hemos tenido como seres humanos, de descuidar lo que Dios nos dio para que Él habitara, han venido todas estas calamidades al cuerpo del ser humano. Y a su nombre. Gloria. Dios está levantando hombres, amén, con unas soluciones que aparentemente parecen ser simples, las cuales usted puede encontrar en cualquier otro lugar, pero no las escuchamos. No le hacemos caso. Pero Dios, que sabe todas las cosas, va a seguir hablando. Y al final de la historia, la verdad va a salir. Al final de la historia, cuando usted se descubra, cuando el mundo descubra que realmente la solución estaba tan cerca y no la quisimos ver, entonces estaremos, amén, conscientes de que Dios siempre estuvo hablando de un pueblo de que tenía la solución y no lo quisieron escuchar. Amén. Entonces, cuando analizamos todas estas páginas de la Biblia y vemos cómo es que Dios siempre escoge para la realización del trabajo cosas extraordinarias, vemos que vale la pena acercarnos a Dios y que no puede alabarse el sabio en su sabiduría, porque Dios siempre, nadie va a superar la sabiduría de Dios. A tal causa
que vivimos en los momentos tan impresionantes donde Dios está levantando hombres del vulgo como levantó a Pedro. ¿Quién era Pedro? Pedro no solamente era pescador, Pedro era un hombre sin letra. Y con esto no estamos imaginando lo que tiene letra, porque también levantó un Pablo. Pablo, un conocedor, que tenía un conocimiento extraordinario pero mal usado. Y Dios le cambió el entorno del camino. Porque el problema no era el conocimiento, el problema era lo que él estaba haciendo. Amén. Entonces Dios, de alguna manera, sigue levantando seres humanos con el propósito de transmitirle palabras de luz en medio de la crisis en la cual estamos viviendo. Entonces ahora dice Dios a través de los labios del apóstol Pablo que lo insensato de Dios, o sea, lo que aparentemente para el hombre Dios no sabe, porque hay gente que han tenido la osadía de pensar que Dios no tiene el control y que Dios ha perdido el control. Por eso están buscando soluciones conforme a su juicio. Y Dios tranquilo, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Amén. O sea que cuando a veces decimos no sabemos, Dios dice ahora yo intervengo. Pero Dios en su sabiduría está brindando sabiduría a gente simple, sencilla. Gloria a Dios. Los que no eran sabios les da sabiduría. Cuando el apóstol Pedro estaba hablando en su momento, en sus comienzos del ministerio, la gente sabía quién era Pedro. La gente sabía de dónde venía Pedro. Pero cuando abría su boca, la gente sabía que lo que él estaba hablando venía del cielo. Entonces, el mundo está cansado de palabras huecas y secas. El mundo está cansado de palabras bonitas, adornadas, que nos endulcen el oído. El mundo anhela de manera desesperada escuchar una palabra que le provoque transformación en su entorno de vida. Amén, porque el mundo está fatigado, hastiado de más de lo mismo. Estoy convencido, amén, que los escenarios de muchos que en ocasiones utilizaron la palabra de Dios, o el escenario, o la plataforma, como usted lo quiera decir, para un lucro personal, amén, van a ser arrascados. Porque ahora se han comprobado que no eran lo que decían que eran. Pero Dios siempre ha tenido un remanente. Dios siempre ha guardado un pueblo. Hubo un hombre que creía que estaba solo. Y Dios le dijo, te equivocaste. Hay más de 1000 rodillas, hay más de 7000 rodillas que no se han doblado a Baal todavía, que hay un pueblo que va a predicar la verdad. Y no va a predicar la verdad buscando ganancias para, amén, lucrarse personalmente. Va a predicar la verdad porque eso es lo que Dios le ha colocado en el corazón. Porque vivimos los tiempos que habló el profeta Amós. Tiempos donde, amén, hay hambre y no de pan, hay sed y no de agua. Queremos oír palabra de Jehová. Pero que sea una palabra, amén, que yo no me sienta comprometida con pagarla, porque el hombre no tiene con qué pagar la palabra de Dios. Ahora, aquellos que para poder predicar en los lugares había que pagarle, ya todo usted no la escucha. Porque no hay con qué pagar el pasaje para que vengan. Ahora viene Dios, comienza a levantar gente, colocar palabras de sabiduría en aquel que usted decía, ese no, ese es el individuo, ese así. Han desfilado por el mundo, amén, como desfilaron ante los ojos del profeta los hijos de aquel. Y Dios diciendo, ninguno de esos son, porque Dios no mira lo que mira el hombre. El hombre siempre está juzgando por la apariencia, pero Dios no es así. Y no, esto nos justifica para que tampoco nos proyectemos como nos dé la gana, que esos son otros 20 pesos. Aleluya. Tampoco vamos a proyectarnos como nos da la gana, porque como lo que Dios mira en el corazón, Él no le importa. Es que a Él también le importa como lo que se ve afuera. Amén. Amén. También le interesa lo que se ve afuera. Vive Jesús. Amén. Porque el médico, para poder ser identificado en el hospital, tiene que vestir como un médico. Aleluya. Amén. Si yo voy al hospital buscando un médico y me encuentro con el mecánico con las manos llenas de grasa, yo sé que ese no es el que me va a operar. Que te veo, usted no piensa. Vive Jesús. Entonces, Dios está manifestando su poder y está haciendo, amén, una vez más, uso de su soberanía. Dios siempre ha tenido el control de todo esto. No se alabe el sabio en su sabiduría, porque siempre se van a tener que encontrar con Dios. Ni se alabe el valiente en su valentía, porque al final de la historia Dios siempre levantará algo o alguien, o permitirá que alguien se presente y te provoca intimidación. Pero nadie podrá intimidar a Dios. Él es el fuerte en batalla. Señor. Dice la Biblia que el mar lo vio y temió. El mar cuando lo vio se abrió.
Ese es el Dios que usted y yo le servimos. Vive. El Dios que sigue sentado en su trono, el Dios que nos guarda. El Dios que nos da la capacidad de poder entender que si algo aconteciera en nuestra vida por causa de que caminamos en un mundo y somos humanos, esto nos va a ayudar para bien, nos va a beneficiar para bien, porque ese es el Dios que usted y yo le servimos. O sea, no estamos ausentes a la realidad que podemos enfrentar en algún momento, porque tenemos que aclarar muchas cosas, hermano. A veces entre los cristianos clasifican a la gente por causa de la condición en la cual se encuentra. Si eres pobre, es que estás bajo maldición. Si estás enfermo, es que estás bajo pecado. No, es que eres humano. Yes. Y causa de su humanidad, amén, es la realidad de lo que tiene que enfrentar. Vive. ¿Me estoy explicando un poquito? Yes. Que Dios nos quiere enseñar a nosotros a tener una perspectiva clara, real, a no ser fanáticos, a no vivir de ilusiones, sino enfrentar las cosas con la realidad a la cual nos tenemos que enfrentar. Entonces Dios nos capacita y nos enseña en su palabra. Entonces, yo estoy convencido que se ha de repetir la historia que siempre se ha repetido con el caminar del tiempo. Donde Dios va a levantar gente sencilla, gente humilde, sin dejar de capacitar y continuar impartiendo la sabiduría a aquel que la sabe usar, porque no negamos la realidad que hay hombres como Pablo, extraordinarios seres humanos, con un conocimiento extremo, conforme a lo que él consideraba, pero con una ruta equivocada. Que Dios va a enderezar también, amén, la ruta de muchos que en ocasiones utilizaban lo que sabían para el beneficio personal, y tendrán que reflejarse en actos de arrepentimiento, como ha estado aconteciendo. Grandes predicadores que en un tiempo estuvieron predicando la famosa prosperidad, han tenido que pararse en la brecha y reconocer que estaban mal. Grandes predicadores que movían masas tuvieron que detenerse en el camino y reconocer que su mensaje estaba mal. Estaban en una dirección totalmente equivocada. Amén. Que clasificaban la gente conforme a la apariencia. Si estaban en pobreza, era que estaban bajo maldición. Entonces lo que hacían era que motivaban que la gente se endeudara más allá de las capacidades que podían tener. Amén. Y hoy día han reflexionado en el camino y tienen que arrepentirse delante de Dios y de los hombres y reconocer que estuvieron mal. O sea que el ser humano puede reivindicarse. Amén. El problema está en continuar rumbo al abismo, porque el orgullo se lo impide. El orgullo a veces le impide a la gente repconocer sus errores. Que hay algunos que han reconocido que están por encima de la riqueza que pueden poseer la salvación. Porque al fin de cuentas todo se queda, nada se lleva. De la manera en que llegamos a este mundo, así nos vamos sin nada. O sea que aquí la prioridad, en medio de todo esto que está sucediendo, es procurar guardar la salvación con temor y temblor. Cuidarnos, tratar de hacer todo lo posible, amén, por no comprometer lo que costó allí en la cruz del Calvario. Vive Jesús. Amén. Y hubo un pueblo que por mucho tiempo estuvo en un estado de desesperación. Luego de un espacio de silencio que surgió en la humanidad, silencio de la palabra de Dios. La palabra del Señor escaseaba, la palabra de Dios inspirada escaseaba. Y el pueblo estaba en una desesperación anhelando que llegara aquel que habían oído hablar de los profetas, a través de los profetas. Y cuando llegó el que tenía que llegar, pero llegó de la manera en que ellos no lo aceptaron, no lo querían, lo rechazaron. Entonces se levanta un hombre y escribe: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo. O sea, quien vino a proveerle salvación a un mundo también fue rechazado. Ahora la misión de nosotros es proyectar a ese que una vez fue rechazado. Vive Jesús. Y hacer eco de estas palabras de Él. Amén. Y obedecer a lo que Él nos mandó a hacer. Hablar palabras de salvación. Hablar palabras de restauración. Hablar que el tiempo es este. Entre tanto hay tiempo, el tiempo es este. Vive Jesús. De la piedra que desecharon los edificadores, la que vino a ser cabeza de ángulo. Aleluya. Aquel que fue a lo suyo y los suyos lo rechazaron. Vive Jesús. Aquel que fue a lo suyo y los suyos mismos lo crucificaron. Vive Jesús. Y es el que nosotros le servimos. O sea que no nos tome por sorpresa de que en el momento de la verdad a usted también le pase lo mismo. Porque representamos a aquel que rechazaron. Aleluya. Nos mantendremos firmes en lo que hemos creído. Sí,
Sí, Señor. Lo que ha de proveerle solución y respuesta a un mundo que está en caos es el Señor. Aleluya. Sin Dios esto no se puede resolver. Sí, Señor. Dije, sin Dios esto no se puede resolver. Amén, amén. Tenemos que analizar el tiempo en el cual vivimos. Vivimos tiempos postreros. Aleluya. Tiempos donde prevalece el que tiene más poder sobre el otro. Y estamos viviendo los tiempos, hermanos, donde la gente no le importa tener que utilizar a la gente o el más débil como escalón con tal de llegar a la cima. Vive Jesús. La gente eso no le interesa. La gente lo que quiere es llegar allá. Y después que lleguen allá, se van a tener que encontrar con el dador de la vida. Pero nosotros lo que hemos creído, lo que sabemos, amén, que de alguna manera tenemos una asignación. Nosotros tenemos una asignación para este tiempo realmente seria, hermano. Vive Jesús. Porque tenemos que escudriñar las cosas que están pasando en el mundo. ¿Y qué es lo que se mueve detrás de lo que está moviendo? Porque para que algo reaccione, algo lo tiene que motivar. Para que algo se manifieste, algo tiene que ser el combustible para que eso pase. A veces nosotros no podemos ser engañados por lo que vemos en el momento. Tenemos que buscar cuál es la raíz que está promoviendo eso. ¿Qué es lo que está moviendo eso? Hay una guerra de poderes infernal. Pero tenemos que buscar bien qué está moviendo estas cosas. Vive Jesús. Porque la raíz de todo esto es procurar alejar a la gente que tiene conciencia para tomar decisiones de Dios. Es alejar a la gente que tiene conciencia de un Dios que está presente. Por eso tenemos que ser sabios. Y yo sé que los tiempos que vivimos son tiempos comprometedores. Y que hay ocasiones donde tenemos que aprender a limitar, a realizar unas ciertas expresiones para no comprometer otras cosas. Pero no dejando de hablar la verdad. Estamos viviendo los tiempos estos. Yo estoy convencido de que Dios se está levantando, amén, una bandera, una vez más como Él es, Jehová Nissi, nuestra bandera, para que la mantengamos fija hacia esa dirección en la cual vamos. No importando lo que escuchamos, vamos hacia esa dirección. Amén. Tenemos que ser firmes en medio de todo esto y orar a Dios que Dios imparta sabiduría a aquellos que de alguna manera, amén, son semejantes a nosotros, seres humanos. Usted que ha alcanzado la verdad, que de alguna manera tiene luz en su mente para poder tomar una decisión correcta en el momento oportuno, sepa lo que tenga que hacer. Porque esto no depende, amén, esto depende de Dios. Y si hay algo que lo va a alejar de un principio que ya está establecido, entonces nosotros tenemos que ser sabios en las decisiones que tomamos. Porque nosotros no hacemos lo que hacemos porque lo que nos gusta, sino porque hemos decidido seguir a Cristo. Y yo tengo que seguir, y yo tengo que aceptar lo que la gente acepta que está aquí. Y si algo está en contra de la familia, si algo está en contra de lo que ya Dios estableció, yo tengo que tomar decisiones sabias. Vive Jesús. Porque yo no puedo, amén, acercarme a algo o a alguien porque me gusta de la manera en que se peina, de la manera en que viste. Yes. O porque mami o papi también lo siguen. Yep. Yo no puedo. Yep. Porque yo tengo un compromiso por encima de mis emociones, que es con Dios. Yes, sir. Yes, Sería sir. alguien que está en contra de quitarle la vida a alguien que está a punto de nacer. Yo no puedo seguir a mi vejez. Hay una lucha de poderes tremendo. Todo lo que se está moviendo es buscando poder. Pero yo tengo que ser sabio con las decisiones que, amén, el libre albedrío una vez me ha sido otorgado. Es una decisión propia. Yo no puedo responsabilizar a nadie de los errores que pueda cometer en el camino por las malas decisiones. Yo espero que usted como sabio entienda de lo que estoy hablando. Porque vivimos unos tiempos fuertes, críticos, difíciles. Así que oremos a Dios. Que no se alabe el sabio en su sabiduría. Porque hay gente que quieren resolver. El sistema está tratando de trabajar los problemas con píldoras. Te quité el dolor por un ratito, pero después te voy a coger la banda. No van a la raíz del problema. Y la raíz del problema, usted y yo lo sabemos que es el pecado. La raíz del problema no es el dolor de cabeza. La raíz del problema no es el problema no es la pandemia. Porque si no hubiera sido esto, venía otra cosa. El problema es el pecado. Yes. Yep. Una cosa ha llevado a la otra, un daño colateral. Una cosa ha llevado a la otra. Entonces tenemos que volver al que soluciona los problemas. Amén. Al que sabe, el que tiene el control de todo. ¿Sacó la historia de aquel que se encontró en el camino, aquel con el bonete levantado, y se le acercó y le dijo: este es el problema del vehículo? Y como usted, yo llevo ahora aquí y no he podido resolver el problema. Yo sé que este es el problema del vehículo, porque usted lo sabe, porque yo sí que lo hice.
Yep. Vive Jesús. Pero Dios no está diciendo, yo conozco cuál es tu problema. ¿Por qué? Porque yo fui quien te creé. Y mientras tú te mantengas alejado de mí, vas a tener problemas. Vive Jesús. Porque sin mí nada podéis hacer. Aleluya. O sea, tenemos que acercarnos a Dios. O sea, este es el mensaje de esto. Hay que acercarse a Dios. O sea, cuando el hombre no quiere hacer de esto demás, entonces Dios comienza a levantar seres humanos que no estaban ante el lente de la erección que humanamente ellos podían tomar. Para darle a entender a la gente que no es lo que el hombre sabe, es lo que Dios dispone. Amén. Que no es lo que el hombre tiene, es lo que Dios es. Entonces nosotros tenemos este tremendo privilegio de servir a ese Dios. Pero también tenemos una seria responsabilidad. Una seria responsabilidad. Amén. En la medida que tengamos al alcance, yo no estoy diciendo que se vuelva loco, que comience a gritar por el trabajo. Yo no estoy hablando de eso, hermano. Porque todo lo que hagamos con conciencia. Porque una de las cosas, porque se ha tenido a la iglesia, amén, en baja autoestima y nos ha mirado de una manera no muy agradable, es que a veces actuamos sin conciencia. En vez de proyectar cordura en lo que estamos haciendo, hacemos todo lo contrario. La gente cuando ve, yo mayormente le voy a tomar una palabra y no proyecta lo que está hablando. No. Lo que está hablando no está de acuerdo a su comportamiento. Entonces tenemos un desafío fuerte. Así que oremos a Dios para que Dios nos ayude. Porque vivimos un tiempo donde tenemos que orar mucho los unos por los otros. Porque vivimos los tiempos donde el enemigo está zarandeando a mucha gente. Gente que tiene propósitos, tú tiene propósitos extraordinarios. Y el enemigo lo quiere saborear. El objetivo principal es engañar. Después que te engañas y te ven en el engaño, amén, no te queda de otra que esconderte detrás de los arbustos o ir delante de él. Yo creo que la mejor elección es irnos delante de él, porque ya vimos lo que pasa cuando nos vamos detrás de los arbustos. Es mejor acercarnos a él y decir, Señor, perdón. Si la humanidad reconociera eso, Dios todavía, amén, tiene un plan con nuestra humanidad, sin dejar de cumplir lo que ya está establecido. Sabemos que Dios tiene un propósito extraordinario. Así que abrace hoy esta palabra, que de alguna manera nos debería de hacer reflexión por los tiempos que vivimos. Así que la gracia y que el favor de Dios nos acompañe y invita a que se coloque sobre ustedes. Vive Jesús. Aleluya. Comprendimos lo que hablamos hoy. Amén. It's church on loose. It's church on loose. Mommy, it's church Que on yo loose. observo todo lo que está pasando, hermano. Que aquel país, que este país, que aquel país, y todo el mundo detrás de la bendita cosa esa que está por ahí. Y si se levanta un loco a decir que el ácido lo va a sanar usted, yo sé que hay gente que son capaces de poner el brazo en la vida. He said, bro. Sin averiguar lo que pasó eso. Hacer la jeringuilla esa. Ya puedo poner Y la gente está tanto. Ahí se acaba de descubrir unos sitios donde están haciendo. Entonces tenemos que tener cuidado, hermano, porque estamos viviendo los tiempos donde la gente no tiene compasión por nadie. ¿Qué vivimos los tiempos? Donde por haberse aumentado la maldad, el amor de eso usted lo sabe. Vive Jesús. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos por tu gran favor. Pedimos, Dios mío, que tú nos ayudes a tomar decisiones sabias en el camino. Que tú nos cubras con tu gracia y con tu gran favor. Tu Espíritu Santo, Señor, nos dirige y coloca en nosotros el querer como hacer porque tu voluntad. Pero te suplicamos, Padre eterno, en el nombre de Jesús de Nazaret, que tu gracia y que tu gran favor sea manifiesto sobre nuestra vida, que podamos entender que tú tienes un plan para cada uno de nosotros. Te damos gracias, Señor, pero te pedimos por aquellos que no pudieron estar en la casa. También te suplicamos por aquellos que están en la casa. Que tú, Señor, que los cubras con tu gracia y con tu gran poder. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén, amén y amén. Aleluya. Denle un abrazo a su rey. Poderoso de Dios.